Rector, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué número de libros es? ¿Está sacando un libro por año? Un casi? libro por año, sí. En los últimos 3 años he sacado 4. Quizás sea demasiado, la verdad. Pero, y lo haces temáticamente. ¿Cómo se escogen los temas? Bueno, el primero fue Ideas de Perfil, que es un conjunto de retratos, ¿verdad?, del pensamiento básicamente moderno del siglo XVII en adelante. Ese es el grandote. Ese es uno grande, sí, un mamotreto. Luego está lo que el dinero sí puede comprar, que es una especie de refutación a Sandel, pero sobre todo un intento de retratar las transformaciones culturales que ha experimentado el Chile contemporáneo y la aparición de grupos medios poseídos por la pasión por el consumo, ¿no?, que es la nueva realidad social de Chile, en mi opinión, y creo que el tiempo y los fenómenos a los que hemos estado asistiendo los últimos años me han dado la razón a la descripción que yo hacía entonces en ese libro. Luego hay otro que se llama ¿Por qué importa la filosofía?, que fue un libro a propósito, coincidió exactamente con aquel debate respecto de si la filosofía debía o no incluirse en el currículum escolar. Y que es El tiempo de la memoria, que coincide también, pero es mera coincidencia, con este debate acerca de la historia, sí, y el currículum, y las cuestiones, desde luego, de la memoria, que acabaron, como sabemos, con la salida y con el incidente aquel de Mauricio Rojas. Una de las particularidades que tiene la memoria, la palabra memoria, sí, es que da la sensación que cuando alguien habla de memoria, todos entienden la misma cosa. Y el problema mayor no es así. Es cuando que uno, no es así. Claro, cuando uno revisa la literatura, es lo que yo intento hacer en este libro, poniéndola al alcance, desde luego, de un lector medio, un lector general, lo que descubre es que la memoria, en verdad, no es, como solemos creer, el esfuerzo por mirar fidedigna o fielmente el pasado, sino que la memoria, en verdad, es el esfuerzo, que es muy propio de la condición humana, por editar el pasado a la luz del futuro y a la luz de la imagen y de los ideales que animan nuestra vida presente. Entonces la memoria no es un espejo fiel, es un espejo mentiroso, un espejo que deforma lo que ocurrió, que nos permite vivir con él, porque nadie puede vivir con el pasado íntegro, fidedigno a sus espaldas. Nadie podría soportar la vida si todo lo que nos ocurrió lo retuviésemos con la fidelidad de un retratista, portando cada uno de nosotros a nuestras espaldas el dolor que los hechos nos causaron. La vida así no sería posible. Entonces la memoria, en verdad, es una mezcla de rememoranza y de olvido. Es un esfuerzo de edición. Es como si cada uno fuera un editor de sí mismo, un novelista de sí mismo, donde la nueva página que escribimos, el mañana que soñamos o que anhelamos, reedita, reconfigura las páginas que ya fueron. Ahora, yo leí el libro y hay 3 o 4 instancias que son tremendamente interesantes porque son súper atingentes a hoy día. Por ejemplo, hay una parte donde tú eso lo respaldas con una cantidad de literatura y de varios filósofos, donde básicamente tú haces una distinción entre el hecho y el recuerdo, que son dos cosas distintas. Claro, una cosa es, ¿verdad?, el acontecimiento, aquello que nos pasó, el hecho que nos ocurrió. Otra cosa es la significación que nosotros le atribuimos a ese hecho. Entonces la elaboración de la memoria consiste en ser capaz de retener el hecho, pero desproveyéndolo del significado doloroso, lacerante, irritante que puede tener para nosotros, ¿no? Si miramos el caso de Chile, los muertos, los desaparecidos que hubo en dictadura no van a aparecer, los muertos no van a resucitar. Lo que podemos hacer en consecuencia no es olvidar eso que ocurrió en el sentido de sepultarlo con el polvo del tiempo, sino que tenemos que ser capaces de retener el hecho que ocurrió, pero desproveyéndolo del dolor que lo acompaña, ¿no? Hacer eso es la tarea, creo yo, de elaborar la memoria. Ocurre en esto con los países y con la memoria colectiva, lo mismo que ocurre, Fernando, con la memoria individual, ¿no? Una persona que ha sufrido, que ha padecido un trauma, si vive abrazado al dolor de ese trauma, la vida se hace imposible, torturante, el sujeto sufre, hace sufrir a otros, alcanza y se sana finalmente cuando logra elaborar su memoria, es decir, ser capaz de convivir con ese recuerdo, pero sacudiendo de él el dolor que causaba, ¿no? Ahora, ¿cómo eso por ejemplo, se compadece con
algún tipo de frase que dice, oye, déjate de quedarte en el pasado, concéntrate en el futuro, que es una forma también media civilina de decir, lo pasado pasó y por lo tanto no hay nada que hacer al respecto, y miremos de aquí para adelante. Claro, esa es una manera errónea, ¿verdad? Porque somos pasado. La vida que hoy día tenemos, la tuya, la mía, el país como está hoy día, es la suma incremental de muchos días que pasaron, que ya fueron, de dolores, de tragedias, de momentos afortunados. Esa mezcla es la vida humana, individual o colectiva. Pero por supuesto, ese pasado no llega hasta nosotros tal como ocurrió, porque cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto lo va reelaborando día a día a la luz del futuro que creemos posible, ¿no? Si cada uno de nosotros, Fernando, o la sociedad en la que vivimos, fuese simplemente el resultado de un cúmulo de acontecimientos pasados, y cada cosa que hacemos o que nos pasa fuera un eslabón más de una cadena que nos ata y que nos inmoviliza, la vida no sería posible. La vida es posible porque creemos que hay un futuro, hay un mañana, que anhelamos, que imaginamos, que somos capaces de dibujar en nuestra imaginación, y a la luz de él vamos reeditando aquello que ocurrió. Vamos olvidando también, ¿no? Nietzsche, en un famoso texto de juventud, dijo una frase estupenda, dijo que es perfectamente posible vivir sin recuerdo, pero no es posible vivir sin olvido, ¿no? Y eso es verdad. Ahora, si no pudiésemos olvidar, la vida sería una carga pesadísima que nadie podría soportar. Sí, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí que, de 2 o 3 páginas que tú te pones en la situación de que alguien pudiera recordar todo. Claro, exacto. Y recordar todo es una cosa como si tú estuvieras permanentemente en una acción... Atrapado. No puedes salir de eso. Inmovilizado. Todo, claro, cada vez que tú transitas una calle que ya recorriste, recordarías exactamente lo que pasó la vez anterior y la piedra que te encontraste. Exactamente, un recuerdo totalmente fidedigno, que no dejase escapar ningún detalle, al que ningún día vivido se le escapara, se le fuera. Sería como un mapa del tamaño del territorio que pretende dibujar. Una reedición total, ¿no? Estaríamos presos en consecuencia del pasado, paralizados, no podríamos pensar, porque pensar es olvidar diferencia, ¿no? Vivir es olvidar diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué tanto aquello implica, por ejemplo, el que tú tengas para transitar en una, por ejemplo, convivencia, que olvidar intencionalmente o olvidar cosas que efectivamente te puedan colocar en una situación de conflicto en ese país? Tú necesites generar el mínimo necesario de recordación, pero no escarbes demasiado. Un poco como a veces se ha pedido. Está bien, ya aceptamos, tenemos la mesa de diálogo, tenemos el informe RETIC, tenemos un montón de... Ya, paren ahí, te dicen, paren ahí y vamos para adelante. A ver, lo que encontramos en la historia política de los países son... Siempre los países tienen lo que pudiéramos llamar una política de la memoria, es decir, el esfuerzo deliberado que hace la sociedad desde el Estado habitualmente por disciplinar los recuerdos, ¿no? Esto es propio de la política de los países. Pero hay 2 formas, por decirlo así, exactamente opuestas de política de la memoria. Por una parte, la política de la memoria que prescribe el olvido. Por ejemplo, Cicerón, en uno de sus discursos, dicho poco tiempo después de la muerte de Julio César, dice: tenemos que olvidar ese crimen terrible para que pueda haber una república. Esa es una política de la memoria que prescribe el olvido. Hoy día creemos en una política de la memoria que prescribe el recuerdo. Cuando castigamos el negacionismo, por ejemplo, es porque creemos que hay ciertos hechos luctuosos, muy dolorosos, que no podemos olvidar y que nadie puede relativizar, porque pensamos que esos hechos son portadores de un mandato de convivencia que nadie podría transgredir, ¿no? Entonces hay estas 2 políticas de la memoria, una que prescribe el olvido, esgrimiendo en favor del olvido bienes que suponemos superiores como la República, el caso de Cicerón. Y hay otra política de la memoria, que es aquella en la que hoy día practicamos, ¿verdad?, que sostiene que hay ciertos hechos dolorosos que no podemos olvidar, hay ciertos muertos que no podemos silenciar,
cuyo recuerdo tenemos que mantener vivo, esa llama del recuerdo, no tanto por masoquismo, no tanto por venganza retroactiva, sino porque creemos que en esos hechos subyace un principio que nos recuerda aquello que es imposible de transgredir si queremos convivir. Y esto es lo que hace, por ejemplo, el Museo de la Memoria, ¿verdad? El Museo de la Memoria... De la cual tú eres director. Exactamente. No es un museo que tenga por objeto echar sal o estrujar un limón permanentemente en la herida, ¿no?, de la violación a los derechos humanos, por el contrario. Es un museo que intenta rememorar los crímenes, pero no con el afán, repito, de echar sal en esa herida, sino con el afán de recordar que algo así fue la transgresión de un principio que hoy día estimamos incondicional e insalvable, ¿no? Desde ese punto de vista, un Museo de la Memoria es un esfuerzo moral, ¿verdad?, por instalar en el debate público y en el centro de la cultura un principio inconmovible, que es el principio de los derechos humanos, ¿no? Ahora, déjame hacer una pregunta que tiene que ver con un poco lo mismo que estás señalando. ¿Cómo se escoge qué recordar? ¿Cómo se escoge? Te voy a poner el caso típico que hoy día o mañana, viernes, todos los muchachos que van al colegio, en clase de historia, van a tener un compendio de cosas que se están curriculados para que se recuerden y un montón de cosas que no tienen la más leve. Exactamente. ¿Cómo se escoge aquello que se recuerda? Bueno, esa es una labor política y moral. Hay ciertas cosas que creemos tenemos que recordar por razones morales, por razones incondicionales, insalvables, como ocurre con el Museo de la Memoria, y hay otras cosas que recordamos por motivos políticos, ¿no?, y que olvidamos por motivos políticos. Por ejemplo, la idea de nación que hoy día tenemos y que compartimos todavía, a pesar que está algo ya deteriorada, pero algo de ella subsiste, es el fruto de una narración que elaboró la historiografía del siglo XIX, ¿no?, que nos enseñó que los chilenos éramos todos personas con un mismo origen, que hundíamos nuestro pasado en unas mismas raíces, que no éramos indígenas en absoluto. Esa historia que nos hizo parte de un sujeto colectivo en el que cada uno de nosotros hundía su origen, como digo, bueno, es una narración elaborada por la historiografía que creó una cierta conciencia e inventó esto que llamamos nación. De pronto esa narración comienza a deteriorarse, a mostrar la mentira sobre la cual se erigía, la idea de nación empieza a disolverse y empezamos a descubrir que no, que en realidad había pueblos originarios que sepultamos con esa narración y empezamos entonces a elaborar otra distinta, ¿no? Este es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, de cómo la memoria va reelaborando el pasado a la luz de un horizonte de sentido que es siempre nuevo, porque el futuro es inédito. Ahora, es bien interesante lo que estás señalando, Carlos, porque de alguna manera la labor del historiador profesional, te pongo un ejemplo. Voy a ponerte en paralelo dos profesiones. Sí. El historiador profesional y el novelista de novela que se basa en novela histórica. Los Carlos Tromben, los Jorge Baradit, todos los que han salido en ese sentido. Y que han tenido, son muy buenos, digamos. Exactamente, y que han tenido chispazos porque algunos historiadores dicen tú no puedes hablar de historia si que no eres historiador. Pero, de alguna manera, estos personajes se meten en los intersticios de la historia oficial que se encuentra y te dicen, mira, aquí donde parece que todo es blanco y negro, hay un lote de grises que tú no conociste. Claro, la virtud que tiene ese tipo de escritura histórica, fuera, me parece a mí, del estupendo esfuerzo divulgador que hacen, ¿no?, y de expandir e infectar, digamos así, la cultura de las nuevas generaciones con una cierta reflexión histórica, es que en ocasiones hacen lo que tú acabas recién de mencionar, es decir, muestran los intersticios olvidados de la historia. Y de alguna manera revelan, quizás sin quererlo, que la narración, o que la historia es una narración, que la historia también tiene algo de ficción. Y que la escritura histórica, si bien solemos creer que es científica, positivista, pegada a las fuentes, en realidad tiene algo de la labor que hace el novelista. A partir de ciertos hechos que recuerda, que conoce, que le contaron, tejer una ficción, una narración que hace que eso tenga sentido para nosotros, ¿no? Y te tomo esa realidad y te la multiplico a tiempo presente y en tiempo tecnológico. Y tú de repente te encuentras con un hecho o un suceso, si tú quieres, que probablemente se puede haber visto presente en la historia, pero nunca con la velocidad ni la implicación de hoy día. El hecho, por ejemplo, de que tú tengas
multiplicados por miles, Sí. hechos históricos que son falsos, pero que la gente los cree, y que la gente los multiplica, y que la gente los vocea, y los amplifica. Por ejemplo, el fenómeno de la noticia falsa o la fake news, que básicamente son hechos, muchos de ellos históricos, que buscando un fin político, un fin económico, un fin cualquiera, incluso de ego, básicamente lo que hace es distorsionar la realidad de ese hecho tal cual pasó. Sí. Bueno, ese fenómeno no es nuevo, ¿no? Me imagino que no, claro. Claro, piensa tú, masivo, ¿no? Renan, en el famoso teórico, político, ideólogo, que escribe qué es una nación, ¿no? Donde está la idea moderna de nación. Renan dice, la nación, sin embargo, es alérgica a la historia, porque si supiéramos la verdad, la nación no existiría. Eso nace un poco de esta idea que tú la pones en un libro también, no me acuerdo asociado a qué autor, cuando dices que en gran medida la historia de una nación básicamente implica reconocer una cantidad brutal de crímenes. Sí, claro, exacto, es lo que dice Renan. Si supiéramos la verdad, claro, descubriríamos que la nación está erigida sobre un crimen. Es lo que dice Benjamin, otro autor importante, ¿verdad? Detrás de todo documento de civilización se esconde un momento de barbarie. De manera que la idea de que hoy día circulan mentiras no es una novedad. La cultura humana está tejida, ¿no?, de ficciones, por decirlo más suavemente, no mentiras flagrantes, pero ficciones. Básicamente porque si nos detenemos, si reparamos en el siguiente hecho, lo comprendemos perfectamente. El pasado, lo que le ocurrió a cada uno, a ti, a mí, tus días transcurridos, no son una suma de hechos. Si registráramos los hechos que tú has vivido o presenciado, seguramente serían tan banales como los que yo he hecho o presenciado. Lo que hace de esos hechos tu historia personal es el sentido que los teje y que los une, ¿verdad? Y lo que hace de los hechos que yo he experimentado o ejecutado una historia de cierto interés es seguramente un significado que le subyace y que yo he sido capaz de ir elaborando, ¿no? Luego es el sentido lo que hace al tiempo humano, ¿no? De alguna manera el tiempo humano es una narración, es un esfuerzo ficticio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el sentido que se trata de envolver, por decirlo de esta forma, con un cierto sentido o significado hechos que vistos por sí solos serían relativamente banales. Ahora déjame planteártelo desde el punto de vista de lo que podríamos rotular como el escéptico, el cínico en el sentido de la palabra inglesa, o sea, alguien que no cree que las personas se muevan por nada virtuoso, sino que solamente se mueven por intereses particulares y mezquinos. Por intereses inconfesables. Y por lo tanto, para esa persona la historia le importa un bledo. Lo que único que importa es el presente. Por lo tanto, yo me comporto hoy día así. No me pidas coherencia porque hoy día puedo votar por la izquierda, mañana puedo votar por la derecha. Hoy día puedo dar esta opinión, mañana puedo dar otra. Básicamente, yo rijo mi vida de acuerdo a lo que me conviene en el minuto en que estoy. No tengo coherencia histórica. Claro, esa es una ilusión, ¿verdad? Es una ilusión porque... Hay mucha gente que te dice a ti, a mí me importa un bledo la política, Sí, sí, yo tomo mis decisiones de acuerdo a cómo me convienen las cosas. Claro, esa es una ilusión, ¿verdad?, que podríamos describirla de la siguiente manera. La idea que cada ser humano es un individuo que escoge con total libertad, con total franquía, sin cortapisa ni restricción alguna, lo que quiere hacer y que en consecuencia dibuja su vida al compás de su deseo, ¿verdad? Esta es una imagen habitual, incluso una imagen que subyace en ciertas versiones relativamente vulgares del liberalismo, ¿no? La idea de individuo como un sujeto totalmente libérrimo que escoge su quehacer y su vida sin restricción alguna. Pero si reparamos en el hecho que cada uno de nosotros dibuja su vida, la narra y la imagina a partir del lenguaje, y reparamos en el hecho obvio, pero que solemos olvidar, que el lenguaje es un sedimento de prejuicios, de historia y de una cierta tradición colectiva con la que nos encontramos, pero que ninguno de nosotros inventó, advertiremos que incluso la idea de individuo está infectada de historia, ¿no? Porque nadie puede imaginarse a sí mismo siquiera prescindiendo del lenguaje, de los prejuicios que el lenguaje porta, del significado que el lenguaje permite expresar y aquel que en cambio obliga a mantener en silencio, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros cuando llega al mundo se encuentra con un mundo ya hecho.
reciben un lenguaje, una familia que no escogió ni diseñó, una historia familiar que nadie puede inventar, que podemos hacer esfuerzos por olvidar, pero que siempre nos acompaña. De manera que la idea de un individuo libérrimo, al que no le importa la historia, es una ilusión más simplemente, que a veces nos ayuda a soportar la vida, pero es una ilusión, ¿no? Carlos Peña, si tú mañana aceptaras el desafío de diseñar el currículum de historia del país, ¿qué cosas mantendrías de lo que hay y qué cosas crees que son imperativos incluir que no están? Sí, yo en general lo que haría más bien sería, desde luego, no desalojar a empujones a la historia como al parecer ha estado ocurriendo. Yo creo que la historia, la reflexión histórica, es una parte consustancial de nuestra comunidad política. Y yo creo que es muy importante que los estudiantes accedan a ese tipo de reflexión, porque la historia, si reparamos en esto, no consiste solamente en manejar o memorizar una línea de tiempo, como solemos creer. No, la historia es una reflexión sobre el pasado, que nos enseña que los seres humanos no tenemos naturaleza sino historia, ¿no? Y que todo aquello que nos parece definitivo, final, irrevocable, la historia enseña que es fugaz y que es transitorio, que fue de esa manera, pero pudo perfectamente ser de otra. En consecuencia, la historia lo que nos enseña es que somos libres, ¿no? Sin historia no hay experiencia de la libertad, porque finalmente la reflexión histórica lo que enseña, repito, es que no estamos esclavizados por la causalidad, que todo aquello que le ha ocurrido al ser humano le ocurrió de cierta forma, pero los años, el tiempo y los siglos enseñan que pudo también ser de otra. Uno mira al pasado y ve lo que ocurrió, pero también vio las posibilidades que quedaron allí sepultadas por temor, por falta de imaginación, posibilidades que, sin embargo, cuando uno mira la historia y la trae hacia el presente, advierte que el presente quizás es la ocasión para que aquellas posibilidades que fueron negadas por el tiempo y por los años puedan hoy día renacer. Sin historia, sin reflexión histórica, los seres humanos vamos a vivir presos de la idea falsa y perniciosa, creo yo, que somos naturaleza, ¿no? Que estamos atrapados, aherrojados por la causalidad. Cuando la verdad, y esta es la gran enseñanza de la historia, lo que enseña la historia no es tanto lo que pasó, nos enseña que lo que pasó fue fruto de la libertad. Esa es la grandeza de la historia. Y esa grandeza es la que perdemos cuando desalojamos irreflexivamente, creo yo, a la historia del currículum. Citándote un poquitito en el último libro sobre este tipo de cosas que hizo Humberto Eco, él coloca un tema que me parece súper interesante, que dice, mira, vamos a llegar de alguna manera, lo pone en términos hipotéticos, podemos llegar a la no necesidad de la memoria. Cada vez que tú quieras saber algo que pasó, tienes Wikipedia, tienes Google, tienes algo. La tecnología hace que las personas dejen de tener memoria propia. Y claro, pero lo que ocurre, lo que olvida ese punto de vista, me parece a mí, es que la memoria no es lo mismo que la información, ¿no? Estar atiborrado de información no es lo mismo que tener memoria. Porque ¿Dónde está la diferencia? Porque la información es la suma acumulativa de hechos. Pero los hechos por sí mismos carecen de significado. No hay ninguna diferencia, Fernando, entre el asesinato de un niño y la caída de una piedra. Ambos son hechos, ¿verdad? Pero el primero nos parece repudiable y nos provoca dolor, y el segundo, en cambio, nos parece indiferente. ¿Por qué? Porque el sentido que les asignamos es distinto. Pero el sentido no surge del hecho. El sentido es fruto de la reflexión que tenemos o somos capaces de elaborar frente a los hechos. Por eso hoy día, en un mundo sobreabundante de información, igualmente nos sentimos desorientados y huérfanos, ¿no? Porque lo que los seres humanos necesitan saber no es atiborrarse, como digo, simplemente de la suma incremental de información. Los seres humanos necesitamos orientarnos en la selva de los hechos. Y para orientarnos necesitamos un sentido, y ese solo es capaz de producirse mediante la reflexión, ¿no? Y dentro del marco político que hoy día estamos, con la situación política que tenemos y la forma y conformación de partidos políticos y todo lo demás, ¿qué tanto sientes tú que
no solamente se conoce, sino que se usa, se utiliza el recuerdo. Es fácil decirlo cuando tú citas algo que pasó respecto a una persona, pero que tanto ese hecho te modela, te rige. Ese hecho te sirve para educar a tus hijos sobre las cosas del pasado. Bueno, el gran problema de la política hoy día, el problema, digamos, en el sentido del gran déficit de la política, es que la política se ha confundido, digámoslo así, con las políticas públicas. Es decir, con el esfuerzo por diseñar bien mecanismos eficaces o eficientes para satisfacer necesidades urgentes, ¿no? Pero la otra dimensión de la política, que consiste en tejer, enhebrar un cierto sentido de la vida colectiva, que nos permita tolerar las carencias del presente, esforzarnos hacia el futuro, mirar nuestro pasado como un pasado compartido, todas las cosas que hace la política como quehacer colectivo, sin embargo están hoy día dejadas de lado. El gran problema que tiene la política concebida como mero activismo, como mero esfuerzo de la imaginación por elaborar soluciones inmediatas a los problemas que nos aquejan, es exactamente eso, que es una política, por decirlo así, ¿verdad?, que olvida que tenemos política para elaborar una vida compartida, no solo para satisfacer necesidades que nos parecen urgentes, ¿no? Fíjate que hay un pasaje del libro Los Bárbaros de Alessandro Barico, sí, donde él en un momento dado plantea lo que te voy a decir. Él dice, en un mundo donde todo está cambiando, donde todo lo que hoy día tiene sentido en términos tecnológicos, tiene sentido en términos de relación, mañana puede ser distinto. ¿Qué es aquello que uno quisiera que permaneciera como está? ¿Qué es aquello en un mundo donde todo cambia que uno buscaría que no cambiara? Eso es una pregunta interesante cuando todo cambia, porque de alguna manera lo que tú quieres que no cambie, o lo que tú quieres que permanezca como esté, o como ha sido, es una manera de mantener esa memoria, sí, vigente. Sí, sin duda. ¿Qué cosa? Tú sabes que yo hice en Twitter hace mucho tiempo, después de leer justamente Los Bárbaros, una encuesta. Hice una encuesta sobre eso. ¿Y sabes cuál fue la primera mayoría? Mira la cosa tonta. O puede ser tonta, pero fue no dejar de saludarnos de beso. O no dejar de invitar a las personas a comer a tu casa, como en otras partes que a veces sales a otra. Claro, y quizá lo que eso muestre, te fijas tú, es en una respuesta aparentemente banal, un anhelo que tiene que ver con lo que veíamos delante. Una cierta nostalgia por recuperar, al margen del individualismo que hoy día ejercitamos, que es muy sano, creo yo, que también es fuente de autonomía y de libertad, la idea que, sin embargo, somos parte de una empresa común, ¿no? Que a pesar de todo el individualismo, a pesar de los esfuerzos que hacemos a veces por ensimismarnos, por olvidar a nuestros vecinos, por preocuparnos nada más que de nosotros, al margen de eso subyace siempre, creo yo, la sospecha que somos parte de una empresa común, que vamos en un mismo barco y que la suerte mía, por más que yo sea un individuo confiado en mis propias capacidades, depende en alguna medida también de los demás. Tal vez ese sea el gran déficit de la modernización de Chile. Tal vez hay una nostalgia que la política no ha logrado tampoco ni detectar ni satisfacer, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la película de Orson Welles sobre este magnate de la prensa que comienza, la película es un clásico, sí, sí, comienza con un niñito que se está tirando en un trineo por la nieve, qué sé yo, y juega con sus amigos, y de ahí genera y se transforma finalmente en este gigante del periodismo brutal que vive en un castillo gigantesco y que pasa 1000 tropelías, etcétera, 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 hasta que finalmente se muere. Y la última escena es esta escena donde empiezan a ver en esta mansión donde él coleccionaba todo tipo de cuadros. Él quería demostrar que era mejor coleccionista que todos y por lo tanto tenía los mejores cuadros. Él quería demostrar que su casa era la mejor arquitectura y por lo tanto tenía una casa fastuosa, y empieza a buscar la cámara al final, y al final en un último rincón
se encuentra este trineo antiguo del niñito Rosebud, que se llama, con un mensaje como que al final lo último que te hizo realmente y genuinamente feliz fue lo que disfrutaste de niño. ¿Qué tanto tú sientes que los recuerdos nuestros de alguna manera funcionan así? El tráfago de la vida te lleva a hacer un montón de cosas, pero tú guardas claro, por guardas cosas que no transas. Claro, la vida humana, la vida individual, como la vida de las colectividades, está siempre anclada en uno o dos momentos que por motivos misteriosos nos orientan cuando pasamos la tormenta de los peores días, digamos, ¿no? Cada uno de nosotros alberga, desde luego en su memoria, un depósito, un repositorio de momentos que nos alientan y que nos ayudan hasta el final, ¿no? Cómo sea que elaboramos esos recuerdos, por qué son esos y no otros, es el gran misterio de la condición humana, ¿eh? Pero cada uno es portador de un repositorio de cosas que le permiten, creo yo, transitar por la vida, incluso cuando todo parece indicar que no vale demasiado la pena, ¿no? Antes de terminar, te quiero preguntar, ¿qué libro sigue al tiempo de la memoria? Si que estás haciendo uno por año, me imagino que no vas a parar. Sí, el siguiente libro, que espero tenerlo hacia mediados del próximo año, es sobre la meritocracia. Que es el gran tema, creo yo, de la cultura pública. Uno de los frames, uno de los conceptos más utilizados hoy día en cuanto a discurso hay. Claro, porque yo creo que hoy día el Chile contemporáneo es un Chile cuyo fenómeno más notorio es la aparición de los grupos medios, creo yo, que no es la vieja clase media, como suele creerse livianamente, sino estos grupos medios de pasado proletario que han accedido al consumo, que viven felices accediendo a bienes estatutarios. Y esta experiencia, esta trayectoria vital de los grupos medios se sustenta en la fantasía o el ideal, ya veremos en el libro si lo uno o lo otro, de la meritocracia, ¿no? Está bueno. Y el título del libro debería ser La mentira noble. A miércoles. Sí, siguiendo una idea que está en Platón, en la República. Platón dice en la República, a Glaucón, uno de los personajes del diálogo, que la vida social requiere que algunos manden y otros obedezcan. Pero para que esto se sostenga, dice Platón a Glaucón, es necesario, Glaucón, que todos crean una mentira que podemos llamar una mentira noble, ¿no? Y la mentira consiste en que los que mandan porque están hechos de oro, y los que obedecen porque están hechos de bronce, ¿no? Si logramos convencer a todos que quienes mandan lo hacen porque tienen la virtud del oro, y quienes obedecen deben obedecer porque tienen la vulgaridad del bronce, entonces habremos garantizado, Glaucón, el orden social, dice Platón, ¿no? Va a estar interesante, porque alguien podría argumentar, chita, ¿cómo establece la diferencia? Viva la diferencia. Bueno, Marx tendría amplísimas explicaciones sobre eso, desde luego, ¿eh? Carlos Peña, te quiero agradecer que hayas estado muchas gracias. Ya, ustedes, si no han visto Citizen Kane, que es la película que digo, es mejor que la vean, porque es realmente extraordinaria y probablemente va a haber bastante reminiscencia al respecto. El tiempo de la memoria es el último.